Quédate escuchando FM Max 91.3. Seguimos con la mejor programación. Muy pero muy buenos días. ¿Cómo están todos del otro lado? Les saludamos acá con Agus. ¿Cómo estás, Agus? Muy bien, nos quedábamos mirando hace un rato porque era como comenzar vos, comenzar yo, pero siempre acá comienzo con Carlín dando el comienzo de todo, di lo tuyo. Así que acá estamos nuevamente con un día más que el Señor nos regala, bendecidos por este hermoso día que Dios nos regala. Miramos afuera y hay un súper lindo día. Hermoso día. Y acá estamos, ¿no? Como siempre decimos, para comenzar las mañanas con la palabra de Dios. Así es, agradecido con Dios como siempre decimos, por un día más de vida, por una nueva oportunidad, por un nuevo comienzo, por este día viernes, fin de semana, el último día de la semana para muchos y para otros no. Pero agradecido con Dios por todas las cosas, por lo bueno, por lo malo, por la salud, por la enfermedad, aunque cuesta entenderlo. Pero agradecidos, con un corazón agradecido por la vida y por todo lo que el Señor hace en la vida de cada uno y por las cosas que aún falta que haga. Agradecido con Dios también por este medio, por la radio FM Max 91.3, que también nos da el lugar, el espacio para poder transmitir con ustedes la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas noticias. Como siempre decimos, en un mundo lleno de problemas, lleno de dificultad, lleno de cargas, de angustias y de tantas cosas malas como tantas cosas buenas también, que es la vida, en un país tal vez que no está en su mejor estado, en una situación por ahí que no es la que todos queremos económicamente, pero sobreviviendo, gracias a Dios. En medio de todo esto, teniendo esta oportunidad de transmitirte, como decimos, las buenas noticias de Dios, y por todas estas cosas agradecido con Dios. Exacto, ¿no? Recién me reía y quería hablar porque, claro, hoy ya estamos el último día de la semana. Nosotros siempre acostumbrados a que veníamos haciendo los lunes y los miércoles y ahora un viernes es como muy distinto, pero sigue siendo lindo, ¿no? O sea, no cambia mucho, sino que hoy sería lo que es el fin de ya de lo que es la semana. Así que vamos a estar cerrando con todo, compartiendo como siempre palabras de Dios, ¿no? Y como decía Carlín, ¿no? Aún en nuestro mejor o peor momento siempre compartiendo palabra de Dios, ¿no? Que sabemos que es lo que levanta al que está caído, le da fuerza a aquel que ya no tiene ninguna. Y por sobre todas las cosas llena nuestro vacío interior, ¿no? Eso que por ahí muchas veces donde no encontramos palabras en las personas, lo podemos encontrar en Dios. Así que te agradecemos porque estás del otro lado escuchándonos, así que no te muevas, que vamos a estar compartiendo unos mensajitos, unos saludos, unas canciones. Como siempre agradeciendo por aquellos, ¿no?, que siempre nos están escuchando los días miércoles y viernes, por la congregación Jesucristo Esperanza de Vida, que nos están escuchando también desde el otro lado. Le mandamos un saludo. Mandamos un saludo a Karina Verón, que hoy temprano me dijo que quería que le mandemos saluditos. A mi mamá también, que está del otro lado escuchándonos. Y a cada uno de los jóvenes Punta de Lanza que nos está escuchando, le mandamos saludos. Así es. Te saludamos a vos que estás del otro lado. Gracias por estar con nosotros como todos los días que tenemos programa. En esto que es Yo tengo una voz. Exacto. Yo tengo una voz, como decía Esta Carlos. vuelta no me casan dormido. O sea, la última vez me preguntaron, ¿cómo se llama? Yo tengo una voz. Yo tengo una voz. Como siempre decimos, nos puedes encontrar en la página en Instagram, La Piedra Más Blanda 28, o Jóvenes Punta de Lanza también. Así que te invitamos a que te quedes ahí, a compartir con nosotros. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos. Si tenés que poner el agua para el mate, tenés que ir a comprar factura. Un café con leche. Un café con leche. No sé qué estarás haciendo, si estás en tu trabajo. Y puedes escucharnos, quédate ahí que ya volvemos y te compartimos unas palabras que te van a servir mucho. Estás escuchando Yo Tengo Una Voz por FM Max 91.3. No te muevas del dial. Seguimos acá en vivo y en directo con vos. Para compartirte la palabra de Dios, como decíamos. Este día viernes, como
Se suele decir por ahí, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo tengo El un día de dicho. descanso. El día de descanso, no sé. Entre comillas. El día de joda para muchos. Yo siempre digo, hoy es viernes, cuando me acuerdo, ¿no?, del dicho y el cuerpo lo sabe, yo digo, hoy es viernes y el diablo lo sabe. No, nunca lo escuché eso. Un día muy... No, creo que, no sé si yo lo escuché en algún lado Muy cristiano, o lo sí. inventé yo o qué, pero tal cual. Hoy es viernes y el diablo lo sabe. Muchos estarán haciendo la previa para lo que será el fin de semana, preparándose para muchas cosas que no están mal dentro de su punto de vista, pero lugares o cosas que por ahí no son de mucha edificación para la vida, para el alma de cada uno. Por eso yo digo de que hoy es viernes y el diablo lo sabe, porque los días viernes son los días donde por ahí hay más actividad en la calle, en la vía pública, más actividad en cuanto a jodas, a boliches, a juntadas en la juventud, y no solo en la juventud, sino en personas de cualquier edad. Día de cobro, día donde Claro. muchos van con la plata para el pan de cada día a su casa, y muchos no llegan con la plata a su casa, se quedan por el camino y se olvidan un poco de comer y se acuerdan más de tomar, pero bueno, son cosas que pasan. Y digo todo esto porque a eso me refiero cuando digo hoy es viernes y el diablo lo sabe, porque aunque no lo creas, espiritualmente hay mucho que ver con todo esto. Y no es un tema que teníamos pensado hablar hoy, pero me acuerdo nada más un poquito del tema de cómo formaron los días la gente que se encargaron de hacer los días, porque sí, mira, algo recuerdo, porque en tiempos antiguos nosotros leyendo la Biblia vemos que los días en principio estaban marcados de otra forma. O sea, era por ejemplo día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y el Shabbat, que sería el único día que tenía nombre en ese momento, que era el sábado. Hasta que, bueno, después surgió la idea de si no me equivoco, era el Imperio Romano que estaba en ese momento, o ahí tengo mi duda, no sé si el Imperio Romano o en la época de Babilonia de Nimrod. No sé si tenés conocimiento algo un poco del tema de lo que pasó en Babilonia cuando habían construido la Torre de Babel, grandes que se habían querido rebelar en contra de Dios, cuenta la Biblia, querían ser como Dios y crearon una torre muy alta como para identificarse y mostrar su poder en ese momento, de qué tan poderosos eran ellos en ese momento. Cuando no existía nada tan alto, ellos creían que de esa forma podían incluso superar a Dios, querían llegar a mostrar su poder a través de esa torre, ¿no? Y también tenían su creencia de que ellos en la punta de la torre como que tenían una conexión más poderosa con su Dios en ese momento, que no es nuestro Dios, el Dios creador de todo. Exacto. Espiritualmente. Y hoy podemos ver, yo veo mirando en las noticias, hace poquito veía una noticia en Canal 26, pero era una noticia de otro país, de Perú, creo que era, donde estaban unos, no sé si se llaman así, chamanes o personas así que se dedican al espiritismo, a ver cosas del futuro, donde ellos pronosticaban cosas de las cosas que se venían para su país y para Latinoamérica y cosas así. Y bueno, la cuestión es que estas personas se reunían en las montañas, se iban en las montañas, en lugares más altos, porque dicen que en esos lugares tienen más facilidad de contacto con sus dioses espirituales, y son lugares donde ellos reciben su revelación, sus indicaciones y su comunión con sus dioses. Y eso vemos que ya viene de la antigüedad, porque el mismo pensamiento tenía esta gente de Babilonia. La cuestión es de que la gente que estableció los días, según el informe, según lo que podemos encontrar en cualquier información en internet, están dedicados cada día a varios y diferentes dioses. Por ejemplo, el día lunes está dedicado al dios Luna. Si no me equivoco, viene así, por eso justamente es lunes. Por ejemplo, Marte, porque en la antigüedad las personas tenían a las estrellas y a los planetas como dioses, como personas de luz que eran dioses, lo nombraban así.
Por ejemplo, porque eran los planetas que más visibilidad tenían. ¿Cómo hacían para identificar los planetas? No sé, en ese momento, ¿no? Claro, ¿no? Nosotros llegamos acá a la esquina y yo no veo, imagínate si puedo ver un planeta. Y estas personas lo identificaban así, bueno, el día Marte justamente por el dios Marte, porque cada uno tenía ellos creen en esos dioses que para ellos existen, y son dioses que existen realmente. Sin ir más lejos, hay muchas personas que creen en el Gauchito Gil, que creen en muchas cosas, y en otras palabras son dioses, para ellos son dioses y tienen poder, hay efectos, hay poder espiritual, hay cosas ahí que operan en lo espiritual, piden deseos, hacen peticiones, ellos cumplen o no cumplen, pero de que existen. Y no hay duda en esas cosas, si no tanta gente no van a poner su creencia, su fe en estas cosas. Pero son dioses menores. La Biblia manda a que no creamos en dioses así, porque al final estos dioses te piden y te pasan factura de todo lo que ellos hicieron a tu favor, y la factura por ahí es algo que no podés pagar después con facilidad, por decir así. Y me metí en un tema que no pensaba meterme, medio complicado, pero para llegar al día viernes, el día viernes está dedicado al dios Venus, dicen. Está igual la info ahí, si vos te fijas en internet vas a ver que por qué lo dedicaron a estos dioses, porque eran su creencia en ese momento, y algo fuerte en la vida de los gobernantes, de los que establecieron los días, porque ¿quién estableció las horas? O sea, en algún momento tuvieron que marcar las horas del día y todo eso. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos los días, termina a las 12 de la noche termina el día, y no en todo el mundo es así. Hay en otros países donde, por ejemplo, en Medio Oriente, las horas no se establecen a las 12, estamos hablando un poquito, pero bueno, sirve para la información, para que vean también de que no todo el mundo es igual. La hora no termina a las 12 de la noche, o sea, el día, perdón. Por ejemplo, el día viernes a las 12 de la noche no termina, sino que cuando termina la visibilidad del sol, dicen, ¿no? Por ejemplo, hay muchos países donde a las 6 de la tarde termina el día. A las 6, 7 de la tarde, cuando ya se oscureció y cayó la noche, terminó el día. Ya pasa a ser el siguiente día, no tienen que esperar hasta las 12 de la noche. Así se establecieron los días y las horas. Y el día viernes fue dedicado al dios Venus, al dios de la pasión, del amor, de la sexualidad, de la lujuria, del dinero. Por eso justamente también que los días viernes se cobra, muchos cobran, hay mucho movimiento en los hoteles, hay muchos movimientos en todas esas cosas, porque tienen sus días específicos y una forma de que estos dioses se alimentan de esas cosas justamente. Y bueno, más o menos para tener un poquito en cuenta de esto, obviamente son, ¿cómo es? Es información por arriba, obviamente tiene más profundidad, con más claridad y todo eso, pero bueno, para que tengas un poquito nada más y de que hoy es viernes y de que el diablo lo sabe y claro. No sabe que refugiarse en las cosas. Y saber Dios. También que como decía, ¿no? El que cada día está dedicado, ¿no? a cierto temita que lo descubrí ahora, mira, no estaba muy al tanto. Pero así como hay otro tipo de personas que se preparan para eso, nosotros nos estamos preparando también para recibirte, si querés, por ahí pasar un fin de semana más distinto, ¿no? Como decía recién Carlín, ¿no? Así como ya llegó el día viernes y muchos están haciendo planes para mañana o ya hoy a la noche. Sabemos que hay familias que lo hacen, personas que lo hacen ya que se juntan hoy para terminar de reventar todo mañana. Nosotros te invitamos a que si querés un fin de semana distinto, nosotros vamos a estar teniendo reuniones los días sábados en la Iglesia Jesucristo Esperanza de Vida por la calle Combate de los Pozos, Máximo Paz 871. Bien, por fin me dije bien el número. Así que nada, no hay una mejor idea para nosotros que juntarnos en la casa de Dios. Sabemos que por ahí esos planes, ¿no? Que a veces uno proyecta y dice, bueno, nos vamos a la casa de tal y nos vamos a dar en la pera. Yo cuando iba al colegio escuchaba mucho ese
esa palabra, ¿no? Que hoy me la doy en la pera, que esto, que aquello. Después cuando te la diste en la pera y pasó la noche, pasó el día, se quedaba, venía en el colegio con resaca, vómitos, en mal estado, Sin arrepentidos de muchas cosas, sin plata. En muchas cambio, cosas que hicieron y de las que no hicieron también. claro, y muchas de las que no se acuerdan. Pero en cambio, nosotros te invitamos a que puedas pasar un lindo momento con Dios un día sábado, ¿no? Un día que por ahí muchos deciden dársela en la pera. Nosotros te invitamos a que te puedas divertir de una manera muy distinta, sin necesidad de que termines mal, sabemos, como siempre decimos, ¿no? Dios nunca te va a pedir plata. Él no está interesado de nada en esas cosas, ¿no? Sino que Él solamente pide tu corazón y quiere pasar un momento con vos, ¿no? Quiere por ahí tomarse ese momento para sanar heridas, para que puedas encontrar en Él refugio y para que te puedas llenar de Él, ¿no? Porque muchas veces uno lo hace con el afán de por ahí pasar un buen rato y llenar el vacío, o ¿cómo lo podemos decir, no? Sería como para no pensar tanto en las cosas que nos hacen mal, ¿no? Y en Dios es muy distinto. Para descolgar un poquito. Claro. Para descolgar un poquito, para estar ahí, porque yo me colgué, estaba Sí, yo lo vi, ¿qué te reís? Me quedé pensando, pero sí, la invitación está hecha y es un buen lugar, como decía Agus, para descolgar un poco, para tratar con personas que no son diferentes a vos y que no tienen problemas diferentes a los tuyos. Por ahí, pero... Claro, porque por ahí uno dice, ¿no? El tema de, ir a la iglesia y son todos resantos, nadie me va a entender. Nada que ver. No, o sea, por ahí tienen las mismas luchas y los mismos problemas que y vos. son tan y peor pecadores también que Claro, vos somos. por eso estamos ahí. Justamente por eso, porque buscamos una ayuda, buscamos un refugio. Como siempre decimos cuando vas a la iglesia, enfócate en Dios, enfócate en Jesús y no te enfoques en las personas que están ahí porque vas a salir peor de lo que te fuiste. Andá con una fe puesta en Dios. Como dice la Biblia, para el que cree todo es posible. Y tenés que ir creyendo de que más allá de pasar un buen momento, de charlar con personas, con jóvenes, en este caso estamos hablando de la reunión de jóvenes, que es el día sábado, sino el domingo a las 6 de la tarde que está la reunión general. Pero los días sábados, bueno, nos juntamos los jóvenes. El sábado pasado comimos unas pizzas, después de la reunión la pasamos bien. Hay días donde miramos películas, hay días donde se hacen cosas diferentes, hay días donde salimos y nos vamos a otras congregaciones, disfrutamos, nos juntamos 2 o 3 iglesias, hacemos una gran fiesta, como fue la última vez en la iglesia Sinaí. De paso saludamos a la gente de Sinaí, por ahí si hay alguno que nos está escuchando. Por ahí hay alguno. Y no sé cómo estarán el tema de los chicos con el tema de los mensajes, no sé si ya se levantaron, ¿no? Creo que hoy están medio dormidos. Hoy tiré un mensaje al grupo y nadie me respondió. Le dije, vamos a pasar las canciones que a ustedes les gustan. Tampoco. No, tampoco. O no tienen wifi, mega, no sé. Claro. Bueno, pero... siempre hay 2 o 3 fieles sí, ahí. Les saludamos a todos igual los que están escuchando. Y de pasar un momento lindo, como te decía, con los chicos de la iglesia y de ir creyendo de que Jesús está en ese lugar. Aunque soy loco, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está en ese lugar. Y cada vez que personas se encuentran con Jesús, genera cambio en su vida. Es la verdad también. Exacto. O sea, Jesús por donde Él caminaba, Él hacía cosas que generaban un cambio en las personas. Cuenta la historia, por ejemplo, en una situación donde Jesús convirtió su primer milagro, que fue que convirtió el agua en vino. Algo muy loco. Sí. Y ahí andarán todos los que son fanáticos del vino, van a estar locos por querer ir a... Claro, porque Jesús hizo el agua, y ahí arranca. Que le cambien vino. Claro, no, y así comienza la historia. Claro. Pero sí, cuenta la historia de que Jesús cambió el agua en vino porque se había terminado el vino justamente en una fiesta que había ido él, en un casamiento fue, que había ido él a participar y de esa forma él mostró un poquito el poder que tenía, ¿no? Y todos contentos con el vino, ¿no? Que había encima, dice que era el mejor vino de lo que habían tomado anteriormente. En otra ocasión Jesús llega a un lugar donde había un muerto, donde estaba Lázaro también. Exacto. Jesús resucita a Lázaro. Jesús sana leproso. Tenemos un montón de historias de Jesús haciendo milagros por donde, ¿no?, él andaba, pero la cuestión es que donde llega Jesús en tu vida genera cambio, genera algo que tiene impacto en tu vida
y eso transforma es lo que también, transforma también ambientes, ¿no? Por ejemplo, de eso también se va a tratar un poco lo que ahora te vamos a compartir, ¿no? Que Jesús cuando llega a tu vida genera un cambio de ambiente, ¿no? Transforma tu ambiente, por ahí estás pasando, no sé, un momento de crisis, un momento perturbador, un momento malo, ¿no? Problemas familiares, que hoy se está viendo muy seguido, ¿no? Y Jesús llega a tu vida y lo puede transformar, puede quitar la preocupación y poner paz. Y es como dice Carlín, ¿no? Verdaderamente se ve transformación se ve que Él puede generar esa transformación y esos milagros en las vidas humanas, ¿no? Porque, como siempre lo decimos, ¿no? En las iglesias podemos ver millones de personas que estuvieron en condiciones muy malas, ¿no? Y podemos ver el poder de Dios obrar en ellos, ¿no? Y uno dice, sí, pero si Él antes hacía de esto, ¿no? Pero ahí sobreabunda mucho el amor de Dios, ¿no? Porque podemos ver que verdaderamente sí existe ese Dios de amor que está interesado en tu vida y también por transformar tu vida y ayudarte a mejorar, ¿no? Como siempre compartimos. Y lo dejo acá con mi amigo que... Sí, cambia todo, Jesús. Y te va a servir mucho, te va a ayudar mucho. Como siempre decimos, Dios está interesado en tu vida. Y nos vamos a ir metiendo un poquito en la palabra, en el mensaje, justamente en una historia que relata la Biblia, que fue real, obviamente. Todo lo que está escrito en la Biblia fue real, aunque suene loco, pero es real. Por ejemplo, por decirte así, hay una historia en la Biblia que cuenta que David mató a un gigante. Y David era un muchacho en ese momento, se calcula entre 16, 15, 16, 17, 18 años, según los historiadores. Pero la Biblia relata esta historia, ¿no? De que David mata a un gigante. La Biblia relata una historia también donde hablan acerca de que tomaron posesión en la casa de una persona que era enemigo del pueblo de Israel, del pueblo judío. Y relata el ancho de la cama, como dando a entender de que esta persona también era gigante. Y aunque no lo creas, los gigantes obviamente existieron y hay muchos, se encontraron muchos esqueletos, huesos, o sea, hay muchas pruebas científicas de que siguen apareciendo, de que existieron los gigantes, ¿no? Y la Biblia relata un poco acerca también de estas personas, de los nefilín, como lo dicen muchos, y de que eran un tipo de personas que eran malas en su momento y fueron exterminados obviamente por el pueblo de Israel. De alguna u otra manera Dios permitió que estas personas no existieran más en el mundo porque eran personas que generaban daño para la humanidad. Y David, la historia relata de que David lo venció a Goliat con una gomera, dice, con una ondita. Le pegó con una piedra en la cabeza y cayó al piso, y cuenta la historia de que con la misma espada de Goliat David le cortó la cabeza y de esa manera le dio el triunfo al pueblo de Israel, demostrando un poquito de que Dios usa a las personas menos indicadas para dar victoria sobre la vida justamente de esta persona y sobre la vida de otras personas también. La Biblia relata, por ejemplo, te quiero nombrar un poquito de hechos que relata la Biblia que suenan locos, pero que también por ahí la ciencia lo avala, ¿cómo es? La investigación de lo que hizo el mundo, sacando a gentes que creen o no creen en la Biblia para estudiar el caso. La Biblia relata también una historia, el diluvio, el gran diluvio, el arca de Noé, donde se calcula y se sabe que está el resto del arca de Noé, donde pudo haber quedado, y todo eso que cuando uno entra a canales de historias y documentales puede encontrar toda esta información. También la Biblia habla de un relato donde Dios abre el mar en dos para que su pueblo pueda pasar y huir de los egipcios, creo que eran, que perseguía al pueblo de Israel, y la Biblia relata esa historia también de que abre el mar en dos y de esa forma pueden pasar. Y hace poco, no hace mucho, justamente personas que investigan todas estas cosas encontraron en el área donde relata la Biblia que fue partido el mar en dos, encontraron justamente cosas que lo relacionaron con... Por ejemplo, una rueda, algo redondo que era
uno ve la imagen en el documental y ve que es una rueda de un carro que en ese momento usaba el pueblo de Israel, obviamente para huir, ¿no? Como se siguen usando ahora en muchos lugares del mundo, los carros de madera con caballos y todo eso. Pero la cuestión es de que en lo que relata la Biblia hay muchas pruebas en el mundo para corroborar todo eso. Y de esa misma forma la Biblia relata una historia donde donde los discípulos se van en una barca, claro, y se meten en un foso, decía ahora. se van en una barca, obviamente en el agua, y Jesús le dice, en otras palabras, ahora te voy a leer la historia, te va a leer la luz, pero Jesús le dice como que vayan ustedes, que ahora yo voy detrás de ustedes. Y la cuestión es de que en ese momento se genera una gran tempestad, una gran tormenta. Claro, es muy parecido ese pasaje que él dice. ¿No es esa historia? No. Ah, mira, ya me fui por cualquier lado. Por eso, yo cuando dijo voy vengo, no. No, pero lo que pasa es que hay dos historias que son muy parecidas igual y hablan justamente de la misma tempestad, ¿no? Esto se encuentra en Marcos 4:35 y dice: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejemos a la multitud, y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una tormenta fuerte y las olas azotaban la barca. Perdonen, lo que pasa es que no veo nada y siempre lo tiene que estar leyendo Carlin. 4:37. Dice: y azotaban la barca. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos los despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó y reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Oh, ¿con qué tema nos vinimos hoy? Hoy justamente estaba buscando una palabra, ¿no?, para poder compartir. Y justo el Señor me daba esta palabra, ¿no? Y hablaba un poco acerca de los discípulos, ¿no? Cuando pasan una gran tempestad, ¿no?, en el mar, y estaban con Dios, con Jesús, digo, en este momento sería Jesús, pero dicen que él dormía en el medio de una tormenta, ¿no? Deja una gran enseñanza, ¿no? Podemos ver en este pasaje a los discípulos muy asustados, ¿no?, y con miedo de perder su vida. Pero se les olvidaba que en la barca estaba Jesús. Como decía Carlin, no hay otros pasajes en los que Jesús le dijo: vayan que yo ya voy. En este pasaje él estaba. Jesús no había dejado a sus discípulos solos, sino que él estaba con ellos, ¿no? Dice que cuando se desata esta gran tormenta, dice que ellos empiezan a descontrolarse y como a perder un poco por ahí la paz, y empiezan a gritar y empiezan a tener miedo de perder la vida, porque dice que eran muy grandes los golpes que las olas le daban a la barca, sería en este caso, ¿no?, en la que ellos estaban, y dice que el maestro estaba ahí durmiendo y no sentía nada, estaba en paz, ¿no? Entonces dice que uno de sus discípulos se le acercó, como recién leíamos, ¿no? Dice que le decía al maestro: ¿no tienes miedo? En otras pocas palabras, ¿no?, de que podamos morir ahogados. Y Jesús le dice: ¿por qué? ¿Por qué tienen miedo, no? Y esa es la pregunta de hoy, ¿no? Hoy arrancando acá con todo, ¿no?, y yendo un poco de lleno a lo que es la palabra, ¿no? ¿Por qué sentir miedo, no, cuando tenemos a Dios en nuestras vidas? Por ahí vos es la primera vez que me estás escuchando, ¿no?, y por ahí no sabes mucho de este pasaje y de lo que te estoy relatando, ¿no? Pero por ahí a muchos de nosotros nos pasa, ¿no? Y comparando un poco este pasaje a la vida personal del ser humano, ¿no? Muchas veces teniendo a Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿no?, estamos pasando momentos difíciles, tormentas que nos azotan cada tanto. No sé si a ustedes o a alguien del otro lado le habrá pasado que muchas veces sale esta famosa palabra, ¿no? Me salgo de una y me viene una peor. Y salgo de una y me meto en otra peor, ¿no? Y es como que recibimos golpe tras golpe, y como a ellos les pasaba, ¿no?, en este momento, golpe de ola tras golpe de ola, y con miedo
ahogarse, ¿no? Y muchas veces nosotros estamos en esas condiciones, ¿no? En una barca donde nos sentimos solos, se desata una gran tormenta a nuestro alrededor, recibimos golpe tras golpe y ahí es cuando la esperanza desaparece. Empezamos a ver que nos estamos hundiendo, empezamos a pensar que no podemos salir de esta situación. Estar en el medio de la mar y estar dentro de un bote, supongamos, ¿no? Que a nosotros nos pasa que estemos dentro de un bote. ¿Cómo hacemos para controlar eso? ¿Cómo hacemos para controlar la marea de afuera, no? Estando nosotros en tierra podemos tener control de ciertas cosas. Pero ahora que si nosotros nos ponemos a pensar y detallamos bien el momento y por un momento cerrás tus ojos y te pones vos en un momento, ¿no? Imagínate vos en una barca en el medio de la nada y que se desata una gran tormenta y no lo puedas controlar. Hay tormentas en nuestra vida que no están al alcance de nuestro control. Pero Dios sabe por qué lo permite, ¿no? Y como muchas veces quizás en algún momento de tu vida no te encontraste como estos discípulos desesperados porque quizás en tu vida diaria recibías golpe, te veías tras tormenta y sin encontrarle solución, desesperándote por buscar una manera de que los problemas cesen, se calmen y por ahí no lo encontrás, ¿no? Y qué fácil es, ¿no? Porque era fácil para los discípulos, ¿no? Ponerse a gritar, ¿no? Y no recurrir a Jesús. Y dice que después de muchos gritos y de mucho por ahí llanto, desesperación, se dieron cuenta que Jesús estaba en la barca, que Jesús no los había dejado. Dice más abajo la historia, cuenta y dice, ¿no? Que uno de sus discípulos se le acercó y como que le reclamó a Dios, le dijo, ¿por qué? ¿Por qué estás durmiendo? ¿No te das cuenta del problema que estoy pasando? Muchas veces nosotros en varias ocasiones cuando estamos mal y a punto de naufragar le decimos a Dios, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué siento que no te siento cuando me está pasando esto? ¿Por qué escuché a muchas personas cristianas, ¿no? Muchas veces decir, no, ¿por qué no siento a Dios cuando estoy siendo procesado? ¿Por qué Dios permite esto? Y muy abajo Jesús le dice, ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía no creen en que la situación puede cambiar? Y cuando leí este pasaje me acordaba, miren lo que voy a estar contando, no cuento mucho acerca de lo que es mi familia, pero yo tengo un hermano muy chiquito, se llama Santi, no sé si está escuchando, seguramente Santino debe estar en el quinto sueño, pero menos mal que no lo está escuchando. Nosotros renegamos mucho con esa criatura de Dios, ese mi hermanito el más chiquito y el único varón en medio de muchas mujeres. Y a nosotros hace un tiempo atrás nos viene pasando un tema con él, que hay mucho patio en mi casa y a lo que es campo, a él le encanta el campo. Y cada tanto se desaparece. Y cuando le tenemos que estar llamando porque la comida ya está, gritamos, Santi, Santi, y no te responde. Y pasa una hora de vuelta y seguimos gritando, Santi, Santi, y no te responde. Y hace poco me pasó que yo gritando por todos lados, Santi, Santi, porque pensé que se había desaparecido, no me respondía, pero estaba viniendo. Y eso me dio una gran enseñanza, ¿no? Que a veces uno grita y dice, Dios, ¿por qué? Y le hablamos a Dios y pensamos que Dios no está. Pensamos que Dios no nos escucha, pero Él verdaderamente sí está. Y está yendo camino a solucionar tu problema, ¿no? Me acuerdo que cuando la última vez yo grité, Santi, Santi, mi último grito, mi hermanito estaba casi al lado mío, había venido por detrás mío, no me respondió ni me dijo, Agustina, acá estoy, espérame, no. Él vino por detrás y lo sentí en su silencio y me dio por ahí esta gran enseñanza, ¿no? Que a veces uno grita y dice, Señor, Señor, pero ¿dónde estás? Mira qué me está pasando. Y Dios está yendo camino a solucionar tu problema. Muchas veces puede parecer que Dios, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, Dios no existe porque si existiera no pasaría esto. Pero se nos olvida que muchas veces son consecuencias de la desobediencia del ser humano. O piensan que porque Dios no actúa en el momento, Dios no te ama o no puede darte una solución. No, basta con esperar en Dios, ¿no? Como ponía el ejemplo, ¿no? De mi hermano, que es un ejemplo que te pongo para comparar esta palabra, ¿no? Que muchas veces pegamos gritos de ahogados, ¿no? Y sentimos que Jesús no nos responde. Pero en este momento, acá los discípulos pegaban gritos de ahogado y pensaban que Jesús no estaba, que Jesús no podía responder. Pero Él silenciosamente se despertó y calmó la tempestad y ordenó al mar
que se calme, ¿no? Y así es Dios con nosotros. Por más que pensemos que Él no nos está escuchando mientras nosotros gritamos, mientras nosotros lloramos o pasamos un mal momento, Él nos está escuchando y está atento a nuestro clamor, a tu clamor, está atento a tu situación. Nada más que muchas veces Él trabaja en silencio. No, quizás podés estar pasando la misma situación que te conté que recién me pasaba con mi hermano, ¿no? Quizás estás pegando gritos esperando respuesta ya de Dios y no la vas a recibir. Muchas veces le preguntamos a Dios el porqué de una banda de situaciones, por qué permitís que pase esto en mi vida, por qué esto, por qué aquello, y la realidad es que Dios trabaja en lo silencio. En el silencio Dios trata en el corazón, ¿no? Es algo que siempre me quedó, ¿no? Y muchas veces, como decía, ¿no? Podemos sentir que nadie nos escucha, pero hay un Dios que nos está escuchando y está pronto para ayudarte como estos discípulos, ¿no? En el verso 39, Él dice, Él levantándose, reprendió el viento y ordenando al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Y es algo que me queda mucho, ¿no? ¿Por qué sentir miedo cuando tenemos a Jesús? Sabemos que pueden venir tormenta, problemas que por ahí se nos pueden ir de las manos y decir, esto me sobrepasa, esto no lo puedo manejar, ¿no? Pero Jesús te dice, ¿por qué tenés miedo si yo estoy en esta barca? Yo estoy con vos, yo estoy en tu vida, y si me das una oportunidad, ¿no? Como nosotros siempre decimos, Dios no es un Dios introvertido, ¿cómo sería? Un Dios maleducado. Él es un caballero, siempre va a pedir permiso para entrar a tu vida. Y si vos dejas que Él tome el control de tu vida o de la situación mala que estés pasando en este momento, Él lo puede hacer como lo hizo con estos discípulos, ¿no? Calmó esa gran tempestad. ¿Y cuántas tempestades se desatan en el interior del ser humano y nadie las ve? Y muchas veces nos sentimos tan solos, sin respuesta, sin nada, y nos cuesta tanto, ¿no? Y buscamos refugio o palabras en personas, y es fácil, es yendo a Dios, ¿no? Sabiendo que en donde estés, puede ser encerrado en un baño, en la calle, vos podés hablar con Dios y decirle, mira, me está pasando esto, no puedo más, y Dios va a intervenir. Más abajo los discípulos, en el verso 41, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hace que el viento y el mar lo obedezcan? Claramente ese es el Hijo de Dios, Jesús, ¿no? Jesús al cual nosotros siempre predicamos, ¿no? Ese Dios lleno de amor y misericordia, que aunque el ser humano falle y tenga falla tras falla, Él aún así decide amarnos, Él aún así decide perdonarnos, Él decide ayudarnos, ¿no? Y como compartía hoy, ¿no?, al comienzo de esta palabra, ¿no?, que es más como una reflexión, ¿no?, que puedas mantener tu confianza en Dios, ¿no?, aunque vengan las circunstancias adversas, aunque sientas problemas que te están ahogando, aunque una situación te esté superando, ¿no?, que puedas esperar en Dios, ¿no?, y dejar que Él actúe, ¿no?, y no creer que Dios no está con vos. Una cosa es que Dios no esté con vos y otra cosa es que Dios guarde silencio en medio de tu proceso. Y muchas veces Dios guarda silencio en medio de nuestros procesos, ¿no? Es ahí cuando uno dice, no siento a Dios, pero no quiere decir que no esté, sino que está guardando el silencio, ¿no? Como estos discípulos. No, Él estaba y podía haber actuado antes de que la marea se desate, pero Él decidió descansar. Jesús estaba descansando, estaba durmiendo. Y ahí fue cuando todo se descontroló, ¿no? Y no decía, y no quería decir que Él no estuviera con sus discípulos. Estaban todos en la misma barca, pero Jesús sabía y tenía confianza, ¿no?, en que el Padre no lo iba a dejar abandonado. Y muchas veces nos cuesta creer que Dios puede calmar y puede transformar la situación que estamos pasando, ¿no? Y pasa por tener fe muchas veces, ¿no? Dice que el justo por la fe vivirá, y nosotros, más abajo, ¿no?, en Hebreos, dice, ¿no?, y si retrocediere no agradará a mi alma, ¿no? Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos para adelante, algo así dice, ¿no? No somos de los que retrocedemos, sino de los que continuamos, ¿no? Y esta es la palabra que hoy te quiero dejar, ¿no? Que puedas creer en que Dios puede calmar esa tormenta, ¿no? Esa tormenta que estás pasando, no sé qué situación estás pasando, quizás problemas matrimoniales, problemas familiares, sin ir más lejos. Contando un poco de mi testimonio, ¿no? Yo venía hace años con padres separados, trámites de divorcio de por medios,
problema tras problemas, no una vida no muy tranquila, llena de angustia, por ahí un poco de dolor, resentimientos en el medio por muchas situaciones que pasaron, ¿no? Y en una ocasión cuando sentíamos que todo iba a terminar mal en mi casa y que por ahí más de uno podría llegar a salir un poco lastimado, Dios llegó y calmó esa tormenta en nuestras vidas. Hoy puedo hablar de un matrimonio que son mis padres, que estaban a punto de separarse y Dios hizo como quiso y hoy están nuevamente juntos, están en el camino de Dios, personas que estaban totalmente perdidas, personas que estaban sumergidos en otras cosas que no son muy buenas, ¿no? Y Dios de ahí lo sacó y transformó su vida por completo. Y de ese Jesús te estoy hablando, ¿no? De ese Dios que restaura las vidas. Por ahí uno dice, acá aburrido es ir a la iglesia, ¿no? Pero es un lindo lugar para estar en familia. Es un lindo lugar donde sabemos que Dios está en todos lados, ¿no? Pero es un lugar donde también Dios te puede escuchar y poder recibir, por ahí sería compañerismo de personas que por ahí te pueden ayudar más que aquellas personas que están fuera de la iglesia y por ahí te impulsan a hacer lo malo y después te dejan solo con tu conciencia y ahí es cuando desaparecen los amigos. Eso es feo, estar muy solo con la conciencia, ¿no? Cuando la conciencia empieza a hablarte y hace un rato te la estabas dando en la pera con tus amigos y te queda un sabor amargo en la boca, ¿no? Pero no es lo que Dios quiere hacer, sino que Dios quiere que vos puedas descansar en él, ¿no? Y por eso te vuelvo a repetir, ¿no? Si estás pasando algún proceso doloroso, ¿no? Que no pegues gritos de ahogado, sino que puedas recurrir al maestro, ¿no? Que él puede calmar todos esos problemas y restaurar lo que por ahí para el ser humano no tenía chance, no tenía solución. Yo miraba el matrimonio de mi papá y me acuerdo el día hasta que ellos fueron a firmar el divorcio, yo estaba presente y parecía que yo me estaba divorciando con mi propio padre. Y me acuerdo ese día tan lleno de lágrimas, de dolor, de por ahí mucho resentimiento, ¿no? De parte de ellos. Pero Dios hizo como quiso, ¿no? Y sabemos que Dios tiene la última palabra y es un Dios que está interesado en tu vida, ¿no? Por eso siempre te decimos, probá con Dios. No te vamos a obligar a que vayas a una iglesia, pero sí te extendemos la invitación a que pruebes con Dios y veas que verdaderamente te va a ir bien. Así es, volví. Me fui. Después de 4 lágrimas. Había ido un rato. No, muy interesante la palabra y tiene que ver también un poco con el tiempo de silencio de Jesús en ese momento. En ese momento y en cómo nosotros actuamos en ese momento también, en la espera, ¿no? Porque estos discípulos se desesperaron y ellos tenían una forma, tal vez esperaban de que Jesús actúe de alguna forma en sus vidas, o sea, en ese momento de angustia, porque imagínate vos estamos hablando de cualquier tipo de dolor, de enfermedad, de angustia, de lo que vos estés pasando, sea para tu mente algo inalcanzable, porque justamente ahí es donde Jesús se hace visible. Cuando nadie puede hacer nada, cuando tu mente no encuentra solución, ni siquiera los médicos, ni siquiera ninguna solución que te puede dar alguna persona a través de consejos, de lo que sea, ni siquiera la plata, ahí es donde Jesús actúa justamente, como te decía, donde Jesús está, siempre genera un cambio, hay algún impacto donde Él se hace visible en tu vida. Ahora, si yo me pongo en el lugar de alguno de los discípulos, lo que menos iba a pensar o esperar es de que Jesús se despierte. Ahora, ¿cómo haces para dormir en medio de todo ese quilombo que puede estar pasando en un barco, en una canoa, en una lancha, lo que sea que fuera que ellos estaban en ese momento, ¿no? Una tormenta, me imagino el movimiento y todo eso, y Jesús durmiendo. Y gracias a Dios que no había ningún impulsivo, ningún agresivo ahí, claro, que yo creo se la agarraba con Jesús, yo me hubiera tirado. ¿Cómo vas a estar durmiendo, no? Pero Jesús mantenía la calma. Y como decía Agus, pasa en nuestra vida en situaciones, yo hoy estoy pasando en situaciones donde espero solución para muchas áreas de mi vida, para muchas cosas en mi vida, y espero solución en Dios, y sé que en algún momento Dios de alguna forma va a solucionar. Mientras tanto se trata de perseverar, de esperar. Yo estoy seguro de que Agus estás esperando muchas cosas para tu vida, y de que por ahí entendés de que no es el tiempo, por eso no pasan esas cosas, pero esperás en Dios. Nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Se trata de que para el que cree todo lo es posible, y se trata de la fe que uno tiene en Dios. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No tengo la menor idea.
No conocemos cuándo los lo va a hacer, pensamientos de Dios. no tengo la menor idea, pero mientras tanto yo tengo que perseverar en Dios, tengo que confiar en Dios, tengo que seguir mi vida, tengo que, si te estoy pasando una dificultad, tengo que seguir la vida a pesar de la dificultad y confiando en Dios de que Él en algún momento va a actuar y de que en su silencio Él está obrando. Como hay un Exacto. tema musical que dice, aunque no pueda haber... Y lo cantamos a todo pulmón. No lo tenemos, tenemos, che. aunque no Sí, pueda no se los haber, canto. está sobrando. Y Dios siempre está obrando, aunque no lo podamos ver. Solamente de que Él va a actuar en su momento. Y de la forma que vos menos pensás va a actuar. Claro. Y así lo ha hecho muchas veces en nuestra vida. Mira, yo te voy a comentar un poquito. Estuve en una situación en mi vida donde... para terminar, ¿no? Donde estaba en un auto, así me habían secuestrado, en otras palabras, muy loco. No, me habían robado, me subieron a un auto, me pegaron un tiro antes de subirme al auto, me golpearon durante el camino. La cuestión es de que yo no pensaba salir vivo de ese lugar, me ataron las manos, los pies, me tiraron enfrente de un cementerio, el cementerio La Oración, que está allá por camino a Cañuela. Es más, había salido, en ese momento no había Facebook, no había info Cañuelas para las redes sociales, pero estaba el diario en ese momento, que después pude ver la noticia ahí. Pero ¿qué te quiero decir? Que en ese momento yo me daba por muerto, ¿no? Es más, qué sé yo, Señor, perdóname por mis pecados, quiero encontrarme con vos en los próximos minutos, claro, me arrepiento. Le digo, Dios, bueno, gracias por darme la oportunidad de pedirte perdón, qué sé yo. La cuestión es de que Dios actuó en su momento y qué sé yo, no lo esperaba. Obviamente uno espera milagros en momentos trágicos de su vida. Dios actuó, salí con vida, fue doloroso, obviamente, todo, ¿no? Pero Dios actuó de una manera inesperada, no permitió que me muera. Y así, vos que estás del otro lado, nos estás escuchando, es porque tal vez habrás pasado muchos problemas, muchas dificultades, estuviste cerca de la muerte, no estuviste cerca de la muerte, pero Dios tiene propósito con tu vida, Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere transformar tu situación mala en cosas buenas. Y no te estoy hablando por ahí a vos que vivís deprimido. Hay gente que sufre de depresión, que sufre un montón de cosas y que viven mal. Pero hay gente que aparenta estar bien, pero que siempre tiene eso malo que no le impide vivir plenamente. Y Dios es ahí donde quiere obrar. Él quiere que vos le deposites tu confianza en Él, de que vivas una vida sujeta a Él y de que confíes en Él, digamos, ¿no? Por sobre todas las cosas, de que lo tengas a Él como único y suficiente Salvador, como siempre decimos, y de que Él es la única fuente de vida, de que Él es la única fuente de ayuda que el ser humano realmente necesita. Y que también le podamos, dar una oportunidad a Dios, ¿no? De que haga eso posible, ¿no? Como siempre, como lo vuelvo a recalcar, ¿no? Como decía Carlín, ¿no? Pasando esa situación mala que él pasó, ¿no? También es interpretar, ¿no? Porque muchos, pasando quizás la situación de Carlín, me secuestraron, me robaron, me van a dejar, me lastimaron, Dios no está conmigo. ¿Dónde está Dios? Porque si no, Dios no permitiría. Y la realidad es que Dios está. Dios sigue estando a tu lado, créeme, por más que estés pasando un mal momento, Dios está a tu lado. Nada más que muchas veces hay que saber interpretar cuando Dios está callado, está guardando silencio y está trabajando. Y muchas veces es eso lo que les cuesta al ser humano. Quieren respuestas ya, quieren que Dios solucione ya sus cosas, ¿no? Y no entienden que por ahí, si no ven la mano de Dios obrar por el momento, es porque Él está trabajando en el silencio. Dios está en silencio, no en completa calma, como se mencionaba acá, ¿no? Dice que Jesús descansaba y estaba tranquilo mientras había una gran tormenta, ¿no? Y eso es lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Él guarda silencio en medio de nuestro problema, nuestra situación, y nos socorre justo cuando es en el momento, porque podemos ver que no los dejó morir a los discípulos, sino que después se levantó tranquilamente, hizo que el viento y el mar lo obedezcan, ¿no? Y así cesó lo que era esa tormenta, ¿no? Así que te dejamos con esta hermosa palabra que hemos compartido. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Para la nuestra lo fue, porque día tras día aprendemos un poco más
con ustedes, entre nosotros también, siempre agradeciendo a este lugar, ¿no? Por darnos el espacio para poder compartir, ¿no? La palabra de Dios, que es lo que queremos hacer, ¿no? Impartir la palabra de Dios y que llegue a tu vida, ¿no? Y que puedas darle tu corazón a Dios y que puedas probar con este Dios maravilloso que transforma las vidas y llena el vacío que por ahí en el ser humano muchas veces no se puede llenar, ¿no? Así que te damos muchas gracias por quedarte del otro lado con tus mates, quizás tus facturas. Gracias porque siempre te tomas este tiempo para escucharnos. Saludamos nuevamente a la iglesia, a nuestro pastor que nos confundió y estaba viendo los videos del miércoles pasado y es nada más que hoy no hay grabación, sería, ¿cómo sería? No estamos en YouTube. Claro, en vivo. exacto. Hoy no hay estrellas. Sí. Gracias a Dios por este día. Dios te bendiga mucho. Nos vemos el miércoles que viene, si Dios permite. A las 10. Hasta luego. Seguimos con la mejor programación. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces.